Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir narrando la novela de María de Jorge Isaac. Vamos en la parte número 4. Capítulo 11. Hice esfuerzos para mostrarme jovial durante el resto del día. En la mesa hablé con entusiasmo de las mujeres hermosas de Bogotá y ponderé intencionalmente las gracias y el ingenio de P. Mi padre se complacía oyéndome. Eloísa habría querido que la sobremesa durase hasta la noche. María estuvo callada, pero me pareció que sus mejillas palidecían algunas veces y que su primitivo color no había vuelto a ellas, así como el de las rosas que durante la noche han engalanado un festín. Hacia la última parte de la conversación, María había fingido jugar con la cabellera de Juan, hermano mío de 3 años de edad, a quien ella mimaba. Soportó hasta el fin, mas tan luego como me puse en pie, se dirigió ella con el niño al jardín. Todo el resto de la tarde y en la primera noche fue necesario ayudar a mi padre en sus trabajos de escritorio. A las 8, y luego que las mujeres habían ya rezado sus oraciones de costumbre, nos llamaron al comedor. Al sentarnos a la mesa, quedé sorprendido al ver una de las azucenas en la cabeza de María. Había en su rostro bellísimo tal aire de noble, inocente y dulce resignación, que como magnetizado por algo desconocido hasta entonces para mí, en ella no me era posible dejar de mirarla. Niña cariñosa y risueña, mujer tan pura y seductora como aquellas con quienes yo había soñado, así la conocía. Pero, resignada ante mi desdén, era nueva para mí. Divinizada por la resignación, me sentía indigno de fijar una mirada sobre su frente. Respondí mal a unas preguntas que se me hicieron sobre José y su familia. A mi padre no se le podía ocultar mi perturbación, y dirigiéndose a María le dijo sonriendo: Hermosa Azucena tienes en los cabellos. Yo no he visto de esas en el jardín. María, tratando de disimular su desconcierto, respondió con voz casi imperceptible: Es que de estas azucenas solo hay en la montaña. Sorprendí en aquel momento una sonrisa bondadosa en los labios de Emma. ¿Y quién las ha enviado?, preguntó mi padre. La turbación de María era ya notable. Yo la miraba y ella debió de hallar algo nuevo y animador en mis ojos, pues respondió con acento más firme: Efraín botó unas al huerto, y nos pareció que siendo tan raras era una lástima que se perdiesen. Esta es una de ellas. María, le dije yo, si hubiese sabido que eran tan estimables esas flores, las habría guardado para vosotras. Pero me han parecido menos bellas que las que se ponen diariamente en el florero de mi mesa. Comprendió ella la causa de mi resentimiento, y me lo dijo tan claramente una mirada suya, que temí se oyeran las palpitaciones de mi corazón. Aquella noche, a la hora de retirarse la familia del salón, María estaba casualmente sentada cerca de mí. Después de haber vacilado mucho, le dije al fin con voz que denunciaba mi emoción: María era para ti. Pero no encontré las tuyas.
Ella balbucía alguna disculpa cuando, tropezando en el sofá mi mano con la suya, se la retuve por un movimiento ajeno de mi voluntad. Dejó de hablar. Sus ojos me miraron asombrados y huyeron de los míos. Pasóse por la frente con angustia la mano que tenía libre y apoyó en ella la cabeza, hundiendo el brazo desnudo en el almohadón inmediato, haciendo al fin un esfuerzo para deshacerse ese doble lazo de la materia y del alma que en tal momento nos unía. Púsose en pie y como, concluyendo una reflexión empezada, me dijo tan quedo que apenas pude oírla. Entonces, yo recogeré todos los días las flores más lindas. Y desapareció. Las almas como la de María. Capítulo 12. La luna, que acababa de elevarse llena y grande bajo un cielo profundo, sobre las crestas altísimas de los montes, iluminaba las faldas selvosas blanqueadas a trechos por las copas de los yarumos, argentando las espumas de los torrentes y difundiendo su claridad melancólica hasta el fondo del valle. Las plantas exhalaban sus más suaves y misteriosos aromas. Aquel silencio, interrumpido solamente por el rumor del río, era el más grato que nunca a mi alma. Apoyado de codos sobre el marco de mi ventana, me imaginaba verla en medio de los rosales entre los cuales la había sorprendido en aquella mañana primera. Estaba allí recogiendo el ramo de azucenas, sacrificando su orgullo a su amor. Era yo quien iba a turbar en adelante el sueño infantil de su corazón. Podría ya hablarle de mi amor, hacerla el objeto de mi vida. Mañana. Mágica palabra la noche en que se nos ha dicho que somos amados. Sus miradas, al encontrarse con las mías, no tendrían ya nada que ocultarme. Ella embellecería para felicidad y orgullo mío. Nunca las auroras de julio en el Cauca fueron tan bellas como María cuando se me presentó al día siguiente. Momentos después de salir del baño, la cabellera era de carey sombreado suelta y a medio rizar. Las mejillas de color de rosa suavemente desvanecido, pero en algunos momentos avivado por el rubor y jugando en sus labios cariñosos aquella sonrisa castísima que revela en las mujeres como María una felicidad que no le es posible ocultar. Sus miradas, ya más dulces que brillantes, mostraban que su sueño no era tan apacible como había solido. Al acercármele, noté en su frente una contracción graciosa y apenas perceptible, especie de fingida severidad de que usó muchas veces para conmigo, cuando después de deslumbrarme con toda la luz de su belleza, imponía silencio a mis labios, próximos a repetir lo que ella tanto sabía. Era ya para mí una necesidad tenerla constantemente a mi lado, no perder un solo instante de su existencia abandonada a mi amor. Y, dichoso con lo que poseía, y ávido aún de dicha, traté de hacer un paraíso de la casa paterna. Hablé a María y a mi hermana del deseo que había manifestado de hacer algunos estudios elementales bajo mi dirección. Ellas volvieron a entusiasmarse con el proyecto y se decidió que desde ese mismo día se daría principio. Convirtieron uno de los ángulos del salón en gabinete de estudio. Desclavaron algunos mapas de mi cuarto,
desempolvaron el globo geográfico que en el escritorio de mi padre había permanecido hasta entonces ignorado. Fueron despejadas de adornos 2 consolas para hacer de ellas mesas de estudio. Mi madre sonreía al presenciar todo aquel desarreglo que nuestro proyecto aparejaba. Nos reuníamos todos los días 2 horas, durante las cuales le explicaba yo algún capítulo de geografía. Leíamos algo de historia universal y las más veces muchas páginas del genio del cristianismo. Entonces pude evaluar toda la inteligencia de María. Mis frases quedaban grabadas indeleblemente en su memoria, y su comprensión se adelantaba casi siempre con triunfo infantil a mis explicaciones. Emma había sorprendido el secreto y se complacía en nuestra inocente felicidad. ¿Cómo ocultarle yo en aquellas frecuentes conferencias lo que en mi corazón pasaba? Ella debió de observar mi mirada inmóvil sobre el rostro hechicero de su compañera mientras daba ésta una explicación pedida. Había visto ella temblarle la mano a María si yo la colocaba sobre algún punto buscando inútilmente en el mapa. Y siempre que sentados cerca de la mesa, ella en pie a uno y otro lado de mi asiento, se inclinaba María para ver algo que estaba en mi libro o en las cartas. Su aliento rozando mis cabellos, sus trenzas al rodar de sus hombros, turbaron mis explicaciones, y Emma pudo verla enderezarse pudorosa. En ocasiones, quehaceres domésticos llamaban la atención a mis discípulas y mi hermana tomaba siempre a su cargo ir a desempeñarlos, para volver un rato después a reunírsenos. Entonces mi corazón palpitaba fuertemente. María, con la frente infantilmente grave y los labios casi risueños, abandonaba a los míos algunas de sus manos aristocráticas sembradas de hoyuelos, hechas para oprimir frentes como la de Byron, y su acento, sin dejar de tener aquella música que le era peculiar, se hacía lento y profundo al pronunciar palabras suavemente articuladas que en vano probaría yo a recordar hoy. ¿Por qué no he vuelto a oírlas? Porque pronunciadas por otros labios no son las mismas. Y escritas en estas páginas aparecerían sin sentido. Pertenecen a otro idioma, del cual hace muchos años no viene a mi memoria ni una frase. Capítulo 13. Las páginas de Chateaubriand iban lentamente dando tintas a la imaginación de María. Tan cristiana y llena de fe, se regocijaba al encontrar bellezas por ella presentidas en el culto católico. Su alma tomaba de la paleta que yo le ofrecía los más preciosos colores para hermosearlo todo, y el fuego poético donde el cielo, que hace admirables a los hombres que lo poseen y diviniza a las mujeres que a su pesar lo revelan, daba a su semblante encantos desconocidos para mí, hasta entonces en el rostro humano. Los pensamientos del poeta, acogidos en el alma de aquella mujer tan seductora en medio de su inocencia, volvían a mí como eco de una armonía lejana y conocida que torna a conmover el corazón. Una tarde como las de mi país, engalanada con nubes de color de violeta y lampos de oro pálido, bella como María, bella y transitoria como fue esta para mí,
ella, mi hermana y yo, sentados sobre la ancha piedra de la pendiente, desde donde veíamos a la derecha en la honda vega rodar las corrientes bulliciosas del río, y teniendo a nuestros pies el valle majestuoso y callado, leía sobre el episodio de Atala, y las dos, admirables en su inmovilidad y abandono, oían brotar de mis labios toda aquella melancolía aglomerada por el poeta para hacer llorar al mundo. Mi hermana, apoyando el brazo derecho en uno de mis hombros, la cabeza casi unida a la mía, seguía con los ojos las líneas que yo iba leyendo. María, medio arrodillada cerca de mí, no separaba de mi rostro sus miradas húmedas ya. El sol se había ocultado cuando con voz alterada leí las últimas páginas del poema. La cabeza pálida de Emma descansaba sobre mi hombro. María se ocultaba el rostro con entrambas manos. Luego leí aquella desgarradora despedida de Chactas sobre el sepulcro de su amada, despedida que tantas veces ha arrancado un sollozo a mi pecho. Duerme en paz en extranjera tierra, joven desventurada. En recompensa de tu amor, de tu destierro y de tu muerte, quedas abandonada hasta del mismo Chactas. María, dejando de oír mi voz, descubrió la faz y por ella rodaban gruesas lágrimas. Era tan bella como la creación del poeta y yo la amaba con el amor que él imaginó. Nos dirigimos en silencio y lentamente hasta la casa. ¡Ay! Mi alma y la de María no solo estaban conmovidas por aquella lectura, estaban abrumadas por el presentimiento. Capítulo 14. Pasado 3 días, al bajar una tarde de la montaña, me pareció notar algún sobresalto en los semblantes de los criados con quienes tropecé en los corredores interiores. Mi hermana me refirió que María había sufrido un ataque nervioso y al agregar que estaba aún sin sentido, procuró calmar cuanto le fue posible mi dolorosa ansiedad. Olvidado de toda precaución, entré a la alcoba donde estaba María y dominado el frenesí que me hubiera hecho estrecharla contra mi corazón para volverla a la vida, me acerqué desconcertado a su lecho. A los pies de éste se hallaba sentado mi padre. Fijó en mí una de sus miradas intensas y volviéndola después sobre María, parecía quererme hacer una reconvención al mostrármela. Mi madre estaba allí, pero no levantó la vista para buscarme, porque, sabedora de mi amor, me compadecía como sabe compadecer una buena madre en la mujer amada por su hijo, a su hijo mismo. Permanecí inmóvil, contemplándola, sin atreverme a averiguar cuál era su mal. Estaba como dormida, su rostro cubierto de palidez mortal se veía medio oculto por la cabellera descompuesta en la cual se descubrían estrujadas las flores que yo le había dado en la mañana. La frente contraída revelaba un padecimiento insoportable y un ligero sudor le humedecía las sienes. De los ojos cerrados habían tratado de brotar lágrimas que brillaban detenidas en las pestañas. Comprendiendo mi padre todo mi sufrimiento, se puso en pie para retirarse, mas antes de salir se acercó al lecho y tomando el pulso a María dijo: «Todo ha pasado, pobre niña. Es exactamente el mismo mal que padeció su madre». El pecho de María se elevó lentamente como para formar un sollozo, y al volver a su natural estado, exhaló solo un suspiro. Salido que hubo mi padre, coloquéme
a la cabecera del lecho y, olvidándome de mi madre y Emma, que permanecían silenciosas, tomé de sobre el almohadón una de las manos de María y la bañé en el torrente de mis lágrimas, hasta entonces contenido. Medía toda mi desgracia. Era el mismo mal de su madre, que había muerto muy joven atacada de una epilepsia incurable. Esta idea se adueñó de todo mi ser para quebrantarlo. Sentí algún movimiento en esa mano inerte a la que mi aliento no podía volver el calor. María empezaba a respirar con más libertad y sus labios parecían esforzarse en pronunciar alguna palabra. Movió la cabeza de un lado a otro, cual si tratara de deshacerse de un paso abrumador. Pasado un momento de reposo, balbuceó palabras inteligibles, pero al fin se percibió entre ellas claramente mi nombre. En pie yo, devorándola mis miradas, tal vez oprimí demasiado entre mis manos las suyas. Quizás mis labios la llamaron. Abrió lentamente los ojos como heridos por una luz intensa y los fijó en mí, haciendo esfuerzo para reconocerme. Medio incorporándose un instante después, ¿qué es? Me dijo apartándome. ¿Qué me ha sucedido? Continuó, dirigiéndose a mi madre. Tratamos de tranquilizarla y con un acento en que había algo de reconvención que por entonces no pude explicarme, agregó. Ya ves, yo lo temía. Quedó después del acceso adolorida y profundamente triste. Volví por la noche a verla cuando la etiqueta establecida en tales casos por mi padre lo permitió. Al despedirme de ella, reteniéndome un instante la mano, hasta mañana, me dijo. Y acentuó esta última palabra como solía hacerlo siempre que interrumpida nuestra conversación en alguna velada, quedaba deseando el día siguiente para que la concluyésemos. Gracias por escuchar este audiolibro. Si disfrutaste la historia, te invito a suscribirte a Viviana Lee Historias. Nos encontramos en la próxima lectura. Hasta pronto.